El tema en esta tarde es la seguridad que provee la palabra de Dios. La seguridad que provee la palabra de Dios. Vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, verso 24 al 29. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 24 al 29. Y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y vino lluvia, y vinieron ríos, y golpearon, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los fariseos. A manera de introducción, quiero hablar acerca de la solidez o la seguridad que nos da la palabra de Dios. En primer lugar, quiero decir que hay muchas personas, muchos líderes, muchos hombres, mujeres que han querido dirigir una nación, una institución, y lo han hecho de la manera más humilde o sencilla que se pueda. Tal vez han adquirido algunos libros y quieren ponerlo a práctica. Y hoy en día lo que vemos, como vemos los gobiernos, nuestros líderes dando consejos, guiándonos en lo que podemos hacer en este tiempo difícil de esta enfermedad que se ha desatado. Mas, sin embargo, la palabra nos lleva directo a el consejo que debemos de adquirir. Y la Biblia dice que el que ama su palabra ama a Dios. Escúcheme bien esto. El que ama su palabra ama a Dios. El que no ama su palabra no ama a Dios ni le ha conocido. Porque es aquí donde nosotros encontramos estas bases firmes, sólidas, para poder cimentar nuestra fe, nuestra esperanza. Y hay dos fundamentos que Jesús muestra en esta escritura. Dice que uno de ellos se edifica sobre la roca. Esto es una base sólida. La roca, los que ya somos cristianos sabemos que es Cristo Jesús, pero también es la palabra de Dios. Entonces, cuando nos cimentamos en este conocimiento, puede venir todo lo que ahora estamos viendo, pero nos mantenemos firmes, nos mantenemos seguros de nuestra salvación, que es lo más importante. Pero también habla de otro que edifica sobre la arena. Estos son lugares movedizos, es decir, que son sus propios argumentos, su propia confianza. Y es importante cómo Dios, a través de su palabra, nos guía a lo que debemos hacer. Se nos habla de que hay que estar guardados en casa, que no podemos salir, y obedecemos también esas ordenanzas. Pero es que en el Antiguo Testamento fue dicho al profeta Elías que se escondiera por un tiempo allá en el arroyo del Querit, que él lo iba a sustentar, que se quedara ahí porque también venía algo terrible para la humanidad, 3 años y medio que no iba a llover. Así que la palabra está llena de acontecimientos que la tierra ha tenido, pero quiero basarme en la confianza que Él da a través de su palabra. Vamos a ver en el verso 24 de este capítulo 7 de Mateo. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hay tres detalles importantísimos en este versículo y es donde voy a basar la enseñanza en esta tarde. La número 1 es cualquiera. Número 2, oye. Número 3, la hace. Tres detalles importantísimos. Cualquiera, oye y hace. Esta expresión cualquiera no está limitada a un grupo únicamente, si es estudiante, si es un profesional, si es una persona adinerada, sino que dice cualquiera. Allí en esa expresión cualquiera entra toda la humanidad. No importa si naciste en un hogar opulento donde habían riquezas o donde había pobreza, o quizás te criaste con tus abuelos, o quizás estuviste en un orfanatorio. Dice el Señor, cualquiera que oye estas palabras y las hace, compara esta confianza que debemos de tener con el Señor. Ahora bien, Él nos da esta solidez en su palabra, pero ¿qué pasa cuando la gente no quiere obedecer? Bueno, amados hermanos, sucede lo contrario, y Él lo dice. Cuando nosotros vemos todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, sí tenemos que tener nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza basada en el Señor. De lo contrario, nos vamos a ver afectados por noticias que solamente hablan de muerte, pero no hablan de esperanza. Déjeme decirle que tras de que personas entran a los hospitales graves, así también hay recuperaciones. Y necesitamos entender que si Dios lo permite, no es porque es que se escucha a veces y dice, no, es porque estaba en pecado y por eso le dio X enfermedad. No, amados hermanos, todos estamos expuestos, no estamos exentos de que nos pueda tocar este virus. Pero tenemos que tener esta confianza en Dios y de nuevo lo repito, no importa la forma como nos toque que partir, lo importante es que tú y yo estemos preparados para partir con el Señor. Eso es lo más importante porque esto solamente lo pone como una solidez, como una esperanza segura, es la palabra de Dios. No hay otra forma. Ahora, a Marta, que aparece en la Escritura, le hicieron esta pregunta, si su hermano iba a resucitar, iba a vivir, y ella dice, sí, en el día postrero. Jesús le dice que Él es la resurrección. Entonces, vemos cómo Dios imparte y nos da a nosotros confianza, que no importa lo que venga o lo que estemos pasando, Él siempre oye nuestra oración. Y dijo Él, cualquiera que oye estas palabras, ¿qué palabras? ¿De qué palabras Él está hablando? Si vemos nosotros un poco atrás en la Escritura, capítulo 4, 5, 6, se nos habla, amados hermanos, voy a nombrar únicamente, de angustia, de ansiedad, de desesperación. Pero cuando ponemos la confianza en el Señor, entonces nosotros vamos a salir airosos y triunfantes de cualquier cosa que venga sobre nuestras vidas. En el verso 21 del capítulo 7 de Mateo dice, preste atención a esto, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué yo leo esto? Amados hermanos y amigos que me escuchen a través de las redes sociales, muchos tienen a Dios como un Dios de emergencia nada más, que solo en momentos difíciles se acuerdan de Él. Dios no quiere que usted lo tenga como un Dios de emergencia, sino que sea en medio de las pruebas y aún saliendo después cuando esté en paz, cuando esté en armonía, siempre hay que buscar al Señor. Eso es lo que nos enseña su palabra. Ahora, si Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿qué es esto? Son actitudes de cada uno de nosotros. Nosotros decimos que amamos a Dios, pero muchas veces con nuestras actitudes no
declaramos que verdaderamente amamos a Dios. Podemos decir que amamos a la familia y muchas veces nuestras actitudes no reflejan que verdaderamente amamos a nuestra familia. Podemos decir que amamos al prójimo, pero cuando lo vemos en la necesidad o en la enfermedad, pasamos de largo. Eso no es el amor de Dios. ¿Eso qué es lo que significa? Que muchas veces nos volvemos falsos, hipócritas, que solo es de labios, solo es de palabra nada más. El amor es algo que se actúa, que se hace, que se da. En el verso 15 al 20 de este mismo capítulo, se habla que hay que amar y cuidar la verdad de Dios. Hoy en día, amados hermanos, tenemos que tener cuidado que la enseñanza no esté falsificada o adulterada, sino que venga completamente de la palabra de Dios. Porque no podemos estar inventando, sino que tenemos que declararla tal como está escrita. Del verso 15 al 20 se nos habla de cuidar esta verdad y dice así el verso 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero todo mal árbol da malos frutos. No puede el buen árbol dar buenos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La palabra es clara, hay muchos pasajes en la Escritura que no necesitan explicaciones, se explican por sí mismos. Y una de ellas es esta. Cuando vemos a las personas cómo es su proceder, su actitud, nos podemos dar cuenta inmediatamente si verdaderamente son temerosos o no de Dios. Por eso es que es importante entender que esta palabra, ¿cómo es que funciona? Cuando la amamos, cuando la guardamos y cuando la practicamos. Se lo voy a repetir una vez más. La actitud que debemos tener hacia la palabra de Dios es amarla, guardarla y practicarla. Eso es lo más importante que podemos hacer. Desde el verso 13 y 14 de este mismo capítulo, señala que la única ruta o senda es la que Jesús puso para poder llegar a Él. No hay otra senda, sino solamente la que Él dice. Y en el verso 13 dice de esta manera: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pareciera fuerte el mensaje, pero lo que yo te quiero decir en esta tarde es que cuando vienen todas estas situaciones a la vida, ya debemos de estar seguros y amparados, anclados en la palabra de Dios, para que esto no nos sorprenda. Pero dice que el camino es estrecho. ¿Qué significa esto? Es que hay muchas cosas que las que yo hacía antes de venir al Señor, ya no las puedo hacer. Luego dice el verso 14, porque ancha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Quiere decir que debemos de someternos a lo que la palabra de Dios nos enseña para poder ir caminando hacia el futuro maravilloso que nos espera, que es la gloria eterna. No hay otra forma como hacerlo. En este mismo capítulo, desde el verso 7 al 12, se nos abre la seguridad que nosotros podemos tener hacia Dios y a su palabra. El verso 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Qué maravilloso esto, hermano, que esto lo podemos personalizar y poder decir: fulano, pide y se te va a dar, llama y se te va a abrir. Es decir, que Dios te da la respuesta a tu petición.
Si estás ya con el problema encima, clama a Dios y dile que eso que tienes en tu ser, si es enfermedad, que salga de ti. Tú lo puedes hacer cuando confías en esta palabra. Él te dice en esta tarde, busca y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y hace una comparación entre Dios y nosotros. Vea lo que dice el verso 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¡Qué maravilloso, hermano! Si yo quiero que me amen, tengo que amar. Si yo quiero, amados hermanos, que Dios me conteste mis peticiones, mis oraciones, también necesito amarlo. Necesito buscarlo no solamente cuando estoy en medio de la prueba, sino cuando salga de ella. En todo tiempo es bueno buscar a Jehová. En el verso 1 al 6 de este mismo capítulo, tal vez extrañen por qué lo tomé de la parte de atrás hacia adelante. Es porque necesitamos nosotros entender que Dios te va a mostrar la seguridad que hay en Él para luego explicarte las palabras que Él venía diciendo desde el capítulo 5 hasta el último capítulo 28 de este mismo libro de Mateo, del Evangelio de San Mateo. Dice el verso 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Oh, amados, en esta parte se nos habla de no juzgar. Esta es una actitud nuestra. Siempre estamos viendo lo que hizo o lo que no hizo, viendo los defectos de los demás, pero nunca vemos nuestros propios defectos. Te lo voy a volver a decir. En esta porción de esta escritura se nos habla de no juzgar. Esto es una actitud nuestra. Siempre estamos viendo al lado de quién hizo o quién no hizo, viendo los defectos de los demás, pero nunca vemos nuestros propios defectos. Y tenemos que cambiar, tenemos que vernos individualmente para poder transformar y cambiar y corregir estas actitudes nuestras. Dice el verso 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgas o juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Y es fuerte en su palabra el Señor, pero también te trae esperanza, te trae seguridad, porque dejando de hacer eso es cuando tú vas a encontrar paz en tu corazón. Dice el verso 3, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, deja que saque la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? Es decir, que no podemos juzgar porque aquella persona cayó en esta enfermedad pensando que porque pecó. No, amados hermanos, dale gloria a Dios que tú no has sido tocado todavía. Pero no es que estemos exentos. Podemos ser contagiados también. Tenemos que tomar, claro, las medidas necesarias como prudentes, como hombres sabios, como mujeres sabias. Y luego hay una porción, amados hermanos, que voy a leerla, es bastante fuerte, pero me es necesario hacerlo porque podemos escuchar que esta vez es una pandemia, es una epidemia terrible, pero no entienden que ya estaba profetizado, que está escrito en la palabra de Dios. Por eso el tema, la seguridad que nos brinda la palabra de Dios, es importante conocerla en Jeremías, capítulo 25, versos 32 y 33. Mire lo que dice Jeremías 25.
Verso 32. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Verso 33. Y caerán los muertos de Jehová en aquel día, de un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, o sea, no se llorarán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Oh, es lo que está pasando en este tiempo. Muchos antes decían que todos los caminos llegaban a Roma. Ahora ya ninguno quiere ir por ninguno de esos caminos, porque vemos lo terrible de la peste que hay, de la enfermedad terrible. Está escrito, cuando se ven las noticias, vemos que dice que aquel que salió de su casa y llegó al hospital, nadie lo puede visitar, ni aun en el momento que muera, menos para enterrarlo, cumpliéndose así la profecía. Está escrito, amados hermanos. Jesús también lo dijo en Mateo 24. Esto no nos puede sorprender a nosotros como hijos de Dios, sino más bien asegurarnos que esta palabra esté guardada en nuestro corazón, que esté puesta ahí, no solamente para amarla, sino ponerla en práctica también. Hoy es el tiempo de todos aquellos que decimos que somos cristianos, de hablar de la palabra del Señor, de llevar este mensaje de fe y de esperanza a aquellos que se pierden, a aquellos que están en angustia, desesperados. Lo podemos hacer para gloria y honra de Dios. Así que dije que esta palabra hay que ponerla en práctica. Es como cuando alguien te dice que es cristiano, pero con sus hechos dice lo contrario. Te voy a hacer una comparación. Es como esta bolsa. ¿Ves que tiene un título aquí? Pero está vacía. No tiene nada. Así muchos que se dicen ser cristianos, pero en vez de traer fe y esperanza y amor, juzgan. No, el Señor no nos ha llamado a eso. Por eso el verso dice, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Tenemos que tener misericordia, amor. ¿Cómo es que puede decir la persona que ama al prójimo o a Dios le dice te amo? Y él lo dice en la carta del apóstol Juan. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano? Dios no existe ahí en esa posición. Y para concluir, amados amigos y hermanos que me escuchan, en este pasaje que leía hay dos personas. Uno que la oyó, la hizo y la puso en práctica. Uno que la oyó, la hizo y la puso en práctica. Pero vinieron, dice, vientos, ríos, vinieron y dieron con ímpetu. Pero ¿qué pasó? Se mantuvo firme porque estaba sobre la roca. Este virus no hace acepción de personas. Como Jesús dijo en la parte que leíamos, cualquiera que oye esta palabra y las hace, no hace distinción de personas. Es todos los que quieran venir al Señor. Los brazos de Él están abiertos para recibirte. Pero necesitas hacer el pacto de fe y aceptarlo como tu Señor y Salvador. No hay otra forma, no hay otro camino por el cual tú puedas llegar a Él, si no es a través de Jesús. El segundo hombre que Él compara es aquel insensato que no la quiso escuchar, no la hizo, menos la puso en práctica. Y vinieron, dice, de igual manera, lluvias, vientos, y dieron con ímpetu. Pero lo terrible de esto, dice, y fue grande su pérdida. Jesús siempre usó lo literal, lo que podíamos palpar, lo que podíamos ver, para transferirnos a lo espiritual. Y aquí está hablando de tu vida y de mi vida. ¿Cómo está fundada tu vida? ¿En qué está confiando tu vida? ¿En qué tienes puesta tu esperanza?
en las riquezas, se quedan aquí. En los bienes materiales, se quedan aquí. Solamente si confías en el Señor, será diferente tu vida futura en Él. Amén. Así que, amados, en esta tarde, cuando aquel hombre reconoció que solo haciendo su fundamento sobre la roca se podía mantener seguro, eso es lo que dice esta palabra. Te da seguridad, te da solidez a tu vida. No hay otra forma, amigo, hermano, que me escuchas. El deseo de mi corazón que en esta tarde tú te rindas al Señor y entiendas de una vez que a Él no lo podemos buscar únicamente porque estamos en medio de esta epidemia o de esta pandemia, sino siempre, siempre. Eso es lo maravilloso de Dios, que aún en medio de la dificultad Él te oye. Pero ¿qué de ti después que pase todo eso? ¿Seguirás sirviéndole? ¿Seguirás honrando a Él? ¿O le darás la espalda una vez más? Por favor, en el amor del Señor te lo digo, ríndete a Él, ríndete a Él. Si no lo has hecho, ahí donde estás, entiende que Él hizo estas dos comparaciones, el prudente y el insensato. Y la pregunta es, ¿en cuál de los dos tú quieres estar? ¿En aquel que entendió que había que afirmarse en la palabra, en aquella roca sólida, o en el otro grupo que hicieron sobre arena, tierras movedizas, fundamentos humanos? Haz esta oración si quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Señor, reconozco que soy pecador, que no me puedo salvar por mí mismo, que necesito tu ayuda. Te pido que perdones mis pecados. Sé que tu sangre es la única que me puede limpiar de mis pecados. Te acepto como mi Señor y Salvador. Te pido en el nombre de Jesús que escribas mi nombre en el libro de la vida y que sea, Señor, de hoy en adelante un hijo tuyo, para gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.